preguntando respecto al tema de la migración. Se ha hecho un análisis, la Cancillería ha hecho todo un análisis estadístico referido a la situación, cómo es que hemos nosotros recibido un contingente de hermanos, tanto venezolanos, ecuatorianos, colombianos, de Haití también, y simplemente ha sido un hecho informativo, y que nosotros estamos considerando como una parte de atención también, porque la población estudiantil, por ejemplo, de venezolanos, hace de que nosotros tengamos que incrementar aulas, porque ellos están estudiando, y justamente la aprobación de nuestro proyecto para mayor incremento de docentes que alcanzan a 4.000 y tantos docentes, y luego también para trabajadores administrativos en la misma proporción, y auxiliares de educación en una cantidad un poco mayor, y una bolsa de horas para atender todo lo que es el nivel secundario, en el entendido que allí se atiende por áreas, es decir, allí no hay profesor de aula, no hay profesor a tiempo completo, se trata ahí de bolsa de horas para atender las horas efectivas por cada área a que se brinda y que el maestro está asumiendo cargo. No sé si he completado su respuesta, no sé qué... Solamente mi aclaración o mi repregunta sería: ¿no se ha tocado el tema de la inseguridad con la presencia de algunos migrantes, como también se presumía podía ser? Miren, lo que se ha acordado es de que el viernes tenemos una reunión exclusivamente para seguridad ciudadana. Es un consejo de ministros que va a tener como única agenda la evaluación, las medidas a adoptar, la situación de urgencia y la transversalidad de atención de todos los sectores respecto a este tema que preocupa a toda la ciudadanía. Buenas tardes, Omar Jordán de Canal N. El presidente ha manifestado hoy día defender el acceso libre a universidades. ¿Cómo se está priorizando este tema, teniendo en cuenta que hay posiciones divididas, sobre todo en la parte presupuestaria para el tema de las universidades públicas? ¿Cuánto tiempo demorará esto? ¿Cuánto se va a implementar? ¿O cómo va a estar estructurado precisamente este proyecto para el ingreso libre de las universidades, por favor? Mire, lo que hemos planteado desde el Ministerio de Educación, y no es un planteamiento que surge en el escritorio, es un planteamiento de una concertación, una conversación con representantes de las universidades también, con el Ministerio de Economía y Finanzas, que este trabajo ha sido liderado por la PCM, por la Presidencia en Consejo de Ministros. ¿Qué se quiere con esta modalidad? Es incorporar una nueva modalidad, pero dar una atención integral primero, es decir, orientación vocacional, dar toda la situación de buena disponibilidad para prepararlo al talento, al estudiante, a efectos de que pueda incorporarse a la vida universitaria, pero atendiendo al grupo vulnerable, aquel que no tiene los recursos necesarios para poder mantenerse en la universidad. Y estamos proyectando a 3 años, en un piloto de 3 años, a cerca de 19.000 estudiantes beneficiarios de este proceso. El primer año, cerca de 6.000, y luego, repitiéndose cada año, en 3 años tendríamos un poco más de 19.000. El tema es de que la mirada no es solo universidad, sino también pedagógicos y tecnológicos, que es la que gestiona directamente el propio ministerio. Pero también allí las becas a considerar, vamos a decir las becas bajo la modalidad de becas, es darle sostenibilidad a los jóvenes, es que tengan la posibilidad de ingreso libre a las universidades públicas, es decir, que son las universidades públicas teniendo el análisis de su infraestructura, de su mobiliario, de su equipamiento y su laboratorio, ellos ya han consignado cuántos alumnos más pueden recibir. Por eso es que los datos ahí son exactos, por eso es que hablamos de 19.000 beneficiarios en 3 años y hablamos de 6.000 cada año. Entonces, en esa medida, esto es una planificación que no se hace porque alguien se imagina, sino porque ha sido consultado con economía, con las propias universidades y en la medida del presupuesto que nosotros vamos a ir asignando a las universidades para una mayor atención de los estudiantes y de infraestructura y de mobiliario y equipamiento también.
No sé si habrá alguna otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacqueline Arce de Vez Cable. Ministro, ¿qué se refiere el presidente cuando menciona que los docentes también deben ser partícipes de la estructura curricular y además que se va a regresar las asignaturas de cívica, historia y geografía? Muchas gracias. Mire, hemos entrado en una segunda parte de nuestra gestión porque la primera parte que nosotros le hemos dado prioridad ha estado sobre el tema de la presencialidad. Y hemos logrado nosotros al 100% hacer de que los colegios se abran las puertas y que los niños asistan a los colegios, 100%. La segunda tarea fuerte es la revisión del currículum vigente actual y construir un nuevo currículo que permita atender la demanda de la sociedad. Y ahí lo que toda la comunidad está reclamando, lo que está señalando es por qué la formación no es integral. ¿Por qué la pérdida de valores, de principios? ¿Por qué el tema de la formación en esos aspectos hace de que ahora haya tanta corrupción, tanta delincuencia? Y la educación es fundamental. Cuando el presidente hace mención a ello, está señalando de que hay que modificar el plan de estudios del currículum. Y como hemos iniciado esa tarea, porque hemos consultado a todos los maestros y a la comunidad en pleno para que opine respecto al currículum y al perfil de egreso, es que allí hay que trabajar el tema, pero no lo vamos a hacer desde un gabinete, como siempre se ha acostumbrado, sino lo vamos a hacer conjuntamente con los maestros. ¿Quién trabaja la situación de la construcción de los aprendizajes en el aula? Es el maestro. ¿Quién es el que directamente debe opinar sobre la situación de la formación integral de los estudiantes? Es el maestro. ¿Qué apuntamos nosotros como situación final? Formar buenas personas y como correlato tener buenos ciudadanos que participen activamente en la vida democrática del país, buenos ciudadanos que respeten la institucionalidad, buenos ciudadanos que participen en la gobernabilidad de sus circunscripciones, local, regional, distrital, provincial y por qué no decirlo nacional. Es que con pensamiento crítico el egresado de educación básica piense que hay que hacer no solo por la educación, sino que hacer por el país, que hacer por su región, que hacer por su localidad. Entonces esa mirada tiene que ser reflejo de un desarrollo y de una implementación del paquete técnico que tiene la educación, el aspecto pedagógico, es decir, el currículum. Un currículum flexible, un currículum diversificado, un currículum que atienda con enfoque territorial a todo el país. El país no es uniforme, el país es diverso. En esa medida, lo que se ha señalado es que vamos a construir el nuevo currículum con la participación activa de los maestros y de la comunidad en forma organizada. Sí, permítame preguntarle una consulta más, ministro, en referencia a cómo les va a afectar este proyecto aprobado por el Congreso, en la cual los padres de familia intervienen en la construcción y supervisión de los materiales educativos, y también qué hay acerca de la educación inclusiva, qué medidas van a adoptar. Bueno, ese tema no hay, respecto a la educación inclusiva, ahí no hay ninguna situación de modificación. Eso es parte del enfoque transversal que tenemos nosotros en el actual currículum y que eso tiene que mantenerse. Nuestra educación es inclusiva. Ahora, respecto al tema de los materiales y de la norma, nosotros tenemos dentro del mandato también de la Ley Orgánica de Funciones del Ministerio de Educación, tenemos rectoría respecto al tema de los materiales. Lo que ha aprobado el Congreso tiene que adecuarse a este tema, que es una ley orgánica, que nos va a permitir a nosotros reglamentarla. Y cuando ustedes vean el producto de ese reglamento, ahí va a estar plasmado nuestra situación de rectoría que tenemos respecto a los materiales, y que hay la necesidad de que se concatene, que se interrelacione, que converse, a efectos de que finalmente lo que hay que ofrecer a los estudiantes es materiales de calidad, que lo formen integralmente, no solo para la familia, sino también para la propia vida, es decir, integralmente para poder tener éxito en la vida. Eso es lo que nosotros queremos y así se va a trabajar. Bien, creo que muchas gracias por su atención. Una y será consulta otra más, oportunidad. ministro, una consulta más.
Ministro, buenas tardes. Sí. Usted nos comentaba sobre la malla curricular, sobre implementar estos cursos que antes se dictaban en clases. ¿Cómo y cuándo se va a realizar esto finalmente? No, ese es un trabajo que no se hace de un día para otro. Sí, pero si se va a anunciar ello, deberíamos tener más o menos la idea de cuándo se va a implementar y cómo, ¿no? ¿De qué manera? Miren, hemos iniciado la primera etapa, hay todo un equipo técnico que ha iniciado el trabajo. Nosotros hemos estado recolectando información y vía el portal del Ministerio de Educación se ha recogido información. No tengo la cantidad exacta respecto a cuántos han participado, pero ya toda la información de base relacionada a la opinión de la sociedad en pleno ya lo tenemos. Y ese es un primer paso. Luego viene el tema del análisis y de la consulta a los maestros, pero eso no se da pues en 15 días ni en 20 días. Este trabajo esperemos nosotros culminarlo el próximo año a efectos de que en el mes de marzo podamos estar, si es que nosotros avanzamos en buen paso, a tener que estar presentándolo y en forma de piloto tener que implementarlo a partir del próximo año. Pero la idea es trabajar fuertemente el tema, seriamente, pero también con el compromiso y el apoyo de toda la comunidad educativa. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Palabras del ministro Rosendo Serna a su salida de Palacio de Gobierno.